El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Una realización de la Arquidiócesis de Medellín y las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Cada vez que tomamos la Sagrada Escritura para leer allí la palabra del Señor, nos encontramos con la voz del Espíritu Santo que ha inspirado la Escritura que nosotros consideramos sagrada, es decir, la Escritura que ha sido revelada por Dios. Yo soy el Padre Diego Alejandro Díaz, delegado arzobispal para comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, y tengo el gusto de darles la bienvenida en este día a este séptimo especial de preparación para la llegada del Espíritu Santo para la fiesta de Pentecostés. Este episodio hemos querido titularlo El Espíritu habló por los profetas. Y me acompañan en este día, pues nuevamente Paula Andrea Santamaría, que ha estado caminando con nosotros durante todo este tiempo de preparación. Nos acompaña también hoy de una manera especial Ana Milena Hurtado, una persona que también forma parte de los procesos evangelizadores de nuestra Arquidiócesis de Medellín, y el Padre Alejandro Morales, que nos había acompañado en algunos de los especiales de los días pasados. Paula, un saludo, ¿cómo estás? Diego, cordial saludo para ti, a mi amiga y hermana Milena, hermana en la fe, y un saludo tenerla aquí también en este espacio de conversación acerca del Espíritu Santo. Y al Padre Alejo, Padre, bienvenido. Me encanta mucho tener tu presencia aquí para que sigamos hablando de estos temas tan apasionantes. Y a todas las personas que nos escuchan, me alegra muchísimo saber que nuevamente se conectan para seguir aprendiendo, para seguir reflexionando sobre el tema del Espíritu Santo y cómo llevarlo a nuestra vida diaria. Bienvenidos todos. Esto se ha convertido como en un conversatorio de casa, en un conversatorio en familia. Pues yo quiero decir que Paula acaba de saludar a Milena diciendo a mi hermana y amiga, porque ambas forman parte de un proceso muy bonito en la iglesia que se llama la oblación en los benedictinos, una oblación benedictina, y es como algo que ellas tienen en común, es algo que también las ha unido porque cada una comenzó su camino por aparte, pero el mismo San Benito las fue uniendo en este camino de crecimiento espiritual. Ahora saludo a Milena. ¿Cómo estás, Milena? Hola, Padre Diego, un saludo muy especial, feliz de estar acompañándolos con mi hermana Paula, un poco nerviosa, hace tiempos no me sentaba frente a los micrófonos, pero feliz de acompañarlos. De verdad que el Espíritu yo creo que tiene mucho que decir en este encuentro que tenemos, y un saludo muy especial al Padre Alejandro. Muchas gracias, Milena. Pues bueno, y qué rico que sientas susto, porque eso significa que todo lo que tú vas a hablar hoy no lo vas a decir tú, sino que lo va a decir el Espíritu de Dios por ti. Tú solamente le vas a prestar a él la voz. Bueno, y finalmente saludo al Padre Alejandro Morales, que es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. Padre Alejandro, ¿cómo estás? Padre Diego, Paula, Milena, un gusto estar con todos ustedes en este momento y con todas las personas que nos escuchan, allí en sus casas, sus trabajos, en el bus, en el lugar donde se encuentren. Qué bueno es poder estar juntos compartiendo estas realidades de fe que nos preparan a cada uno de nosotros para este evento tan especial de Pentecostés. Gracias por la invitación y me siento muy contento de compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Padre Alejandro. Y bueno, quienes nos escuchan ya más o menos saben de qué se tratan estos especiales, la dinámica que hemos venido trabajando, que hemos venido haciendo pues de estos encuentros tan bonitos de conversación sobre el Espíritu Santo. No es un espacio para hacer grandes disertaciones teológicas, es más bien para hablar de la experiencia de nuestra fe, de cómo nosotros hemos ido conociendo poco a poco al Espíritu Santo, que va siendo parte del camino de todos los que formamos parte de la familia, de los discípulos de Cristo. Y a eso es a lo que hoy también hemos querido reunirnos, para hablar de cómo el Espíritu Santo habla. No es un espíritu silencioso, al contrario, es un espíritu elocuente, es un espíritu que nos dice palabras siempre de vida eterna para que nosotros tengamos claro qué camino recorrer en nuestra vida. Y yo quisiera entonces invitar a Milena, que llega hoy por primera vez, que apenas está incursionando en estos especiales, para hacerte, Milena, una pregunta pues como muy personal. Yo sé que tú has tenido experiencia del Espíritu Santo, pero ¿de qué manera concreta, de qué formas en tu vida has sentido la presencia viva de Dios?
Pues ahí me toca volverme un poco, contar algo de mi historia. Y es que he entendido que el Señor es de paradojas. Hay que morir para vivir y así. Y como que se contradice a veces el Señor. Exactamente. Y es ahí donde entra el Espíritu, a hacer esa presencia viva, a manifestarse. Entonces, cuando uno hace una retrospectiva de su vida y de su camino, se da uno cuenta que el Espíritu siempre está ahí, acompañándolo, guiándolo, impulsándolo a. Entonces, cuando uno lo hace ya real, vivo en la vida de cada uno, entonces uno empieza este caminar y a disfrutarlo y a gozarlo y a entender que cada cosita no es por pues de manera personal, no es propio, sino que es darle esa realidad y esa fuerza a ese don maravilloso que conocemos como el Espíritu Santo. Claro que sí, yo creo que el Espíritu Santo nunca deja de sorprendernos. Muchas veces en estos especiales a lo largo de la semana, pues hemos venido diciendo que nosotros tenemos que hacer altos en el camino para poder deleitarnos y contemplar la acción del Espíritu, porque pasamos muchas veces desapercibidos por la vida sin abrir los ojos y contemplar las maravillas de Dios. Y lo que tú dices es verdad, pues uno en medio de las contradicciones de la vida, en medio de estas paradojas, de estos caminos en doble sentido, por decirlo de alguna manera, pues nos damos cuenta de que el Espíritu está iluminando y nos está guiando siempre, que el Espíritu no deja de darnos dirección. Pienso que es verdad lo que dices, no solamente para ti, sino para todos los que hoy estamos meditando acerca de la acción del Espíritu Santo. Y sabes que me parece muy interesante que Milena retome el tema de las paradojas, porque la temática de hoy, que es el Espíritu habló por los profetas, precisamente nace a partir de eso, de una paradoja. Cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, pues uno se da cuenta que en esa época surge la monarquía, surge la figura del rey en ese pueblo, con tantas contradicciones y tantas paradojas, y a la par surge también el tema de los profetas, como esas personas que hablan en nombre de Dios, llevándole un mensaje de esperanza y de consolación al pueblo, además pues de las denuncias que ellos hacían. Entonces mira cómo esa experiencia de vida hoy nuestra también fue la experiencia de vida del pueblo de Israel, cómo en medio de su existencia lograron descifrar esas paradojas cuyo protagonista principal fue el Espíritu Santo, que habló a través de los profetas. Y que va convirtiendo la historia humana en historia salvífica, porque no podemos pensar que la historia de salvación sea una historia diferente a la nuestra, es la historia nuestra tocada por el amor de Dios. Y sí, es verdad que de esa manera Dios va iluminando también el camino de la historia. Yo estaba pensando en algo, ustedes que estaban hablando de la historia de la salvación, y yo quisiera invitarlos para que nos hiciéramos como una imagen mental con respecto en este contexto de historia de salvación, de profetas, de espíritu. Vámonos de adelante para atrás para que podamos entender un poco. Cuando nosotros reflexionamos sobre Cristo, hay algo muy interesante y es que a Dios ya lo podemos ver, porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces, lo que antes se había escuchado, ya ahora es palpable, sabemos cuál es su voluntad, qué es lo que tiene para revelarnos, es decir, es la experiencia del Dios que se ve, que se toca, que se tiene cercano, ¿cierto? Pero pues eso es muy fácil para nosotros que ya en este momento tenemos la Eucaristía, que hemos visto la revelación de Jesucristo, pero vayámonos, ahora sí devolvámonos al Antiguo Testamento, allá no se ve, allá se oye, o sea, en el Antiguo Testamento difícilmente tenemos imágenes donde Dios se ve, tenemos manifestaciones, la columna de fuego, la nube que los va acompañando en el desierto, la zarza ardiente y muchas otras manifestaciones, pero no es la costumbre de verlo, es oírlo. Y en este contexto de profetas, de espíritu, a mí se me ocurría pensar algo, y es que cómo sería nuestra fe donde nosotros en este momento también tuviéramos solamente que escuchar, porque a veces sabemos que en nuestros templos la imagen, nuestra simbología es toda una catequesis. De hecho, por eso los vitrales y las grandes imágenes que tenemos en nuestros templos no es para adorarlas, sino porque son catequesis andantes o realmente visibles. Eso es lo que hace, pero cuando se escucha. Entonces, por eso quisiera invitarlos para que pensáramos en algo, y es
es el término de ser conducidos. O sea, ¿de qué manera yo podría realmente sentir o experimentar esa presencia del Espíritu, del ser conducido como lo vivieron los profetas? Es que si nosotros nos ponemos a ver la historia de los profetas, de lo que tenían que hacer, pues hay unos que se les fue como muy mal. Alguno de ellos, el padre Diego me recuerda el nombre, le tuvo que poner el nombre de sus hijos, unos nombres muy particulares. El profeta Oseas. Exactamente. Claro. Y fue muy curioso porque él tuvo que dejarse conducir para entender eso que el Señor quería. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros el Espíritu en el Antiguo Testamento, específicamente con los profetas? Una docilidad impresionante. O sea, ¿qué tan dóciles podríamos ser nosotros al Espíritu para que nosotros también nos dejemos conducir? Nosotros sí lo vemos, lo tocamos y lo palpamos, esa es la realidad de la Eucaristía. Pero ¿será que en nuestra realidad interna nosotros hemos sido capaces de dejarnos tocar de una manera tan fuerte por el amor de Dios, que así como los profetas yo soy capaz de hacer cosas tan radicales? Claro que sí. Pues a propósito de que el padre Alejandro menciona la profecía de Oseas, que es una profecía muy bonita, fíjense cómo en esta dinámica de lo que venimos hablando, la historia humana, yo insisto con lo mismo, pero me parece pues de verdad muy bonito y muy apasionante pensarlo así. La historia humana se convierte en historia salvífica. Quienes de pronto alguna vez hayan leído y prestado atención a esta profecía, recordarán que Oseas descubrió que su mujer era una sacerdotisa del templo de Baal. Él era un judío, pues un hombre fiel a su religión, y descubrió que su esposa era infiel. A las personas que en la antigüedad profesaban la religión de los Baales, pues se les consideraba infieles a Dios, pero en la palabra más fea, digámoslo, eran prostitutas, pues no estaban siéndole fieles a su verdadero esposo, que era Dios. Así que Oseas se da cuenta de que su esposa es una prostituta y empieza él a reflexionar qué debo hacer con ella, y Dios le revela: tienes que llevarla al desierto, volverla a enamorar de ti, para que ella sienta por ti lo que sintió el primer día que te amó, cuando te amó por primera vez, de modo que ya tus hijos no tengan nombres malos, para que a tu hija ya no la llamen la abandonada o la no compadecida, sino que al contrario la llamen la que ha merecido la misericordia, la que ha sido recibida por Dios. Es muy bonita esta profecía, bueno, además que sea la oportunidad de invitarlos a leerla, porque es pues también un compendio de espiritualidad hermosísimo que nos ayuda a leer la vida y la infidelidad de las que tal vez nosotros también somos culpables delante de Dios, pero entendiendo que en medio de todo está la presencia misericordiosa de Dios que nos salva y que nos sana. Pero bueno, retomando, a propósito de que el padre Alejandro mencionaba la profecía de Oseas, yo creo que ciertamente la vida de nosotros los cristianos, iluminada en el Espíritu Santo, no es una vida sin dirección. El Espíritu nos va conduciendo, nos va diciendo, en medio incluso de las incertidumbres de las decisiones que tenemos que tomar, qué es lo que más nos conviene y qué es lo mejor para nosotros. Pero no es lo mejor para un momento concreto, es decir, ¿qué es lo mejor para este momento? No, porque el Espíritu Santo nos revela el inmediatismo, más bien qué es lo mejor para lo eterno, para nuestra salvación, para nuestra redención. Eso es lo que va haciendo el Espíritu en nosotros. Pero volvamos también a decirlo, pues como el título que le hemos puesto a este especial, el Espíritu Santo habló por los profetas, pero todavía sigue hablando, no es que ya se haya quedado callado. Todavía hoy interiormente a nosotros nos habla. Hay algo muy interesante de los profetas que le enseñan a uno en la catequesis de primera comunión, bueno, o que uno ya enseña en la catequesis de primera comunión, y es que el profeta es el que anuncia y denuncia, el que anuncia la palabra de Dios y denuncia el mal en el pueblo. Y esto lo hace pensar a uno en que, o sea, qué tan difícil es cuando toca denunciar, cuando el Espíritu toma, digámoslo así, posesión de uno tiene esa vivencia fuerte y tiene uno que señalar ciertas cosas que no están bien. Piensen, por ejemplo, traigamos a la imagen, a la memoria en este momento la imagen de diferentes profetas. Por ejemplo, Jeremías, esa persecución que tuvo Jeremías para allí, para acá, su propio pueblo lo persiguió. Recuerden ese capítulo 20 tan lindo cuando él dice que ya no quiere hablar más, que hasta por ahí sacaron una canción muy linda y dice: no, yo tengo que
seguir adelante, yo tengo que luchar, la palabra de Dios es más fuerte en mí. Y así podríamos anunciar muchos de los profetas que tuvieron que pasar muchas cosas, pero cómo el Espíritu puede hablar o obrar en la vida de una persona de tal manera que tenemos que hacer profecía, tenemos que ser profetas. Y podríamos hablar también de muchos profetas de nuestra época, tantos santos que han tenido que hacer las veces de profeta en sus tierras, en sus lugares, y que fueron contra viento y marea. Es eso, es como lograr el Espíritu, nos va conduciendo de tal manera que nuestra autenticidad nos santifica, y en esa autenticidad que nos santifica, habla a través de nosotros. Por eso se es santo siendo auténtico, no se es santo siendo otro. Y en esa autenticidad el Espíritu nos va conduciendo de tal manera para que nosotros también hagamos profecía en medio de lo que vivimos. Yo quiero aportar a lo que el Padre Alejo estaba mencionando con relación a la función de los profetas. En episodios pasados estábamos conversando acerca, de muchísimos temas, pero había uno muy importante que fue el Espíritu como dador de vida. Y abríamos un espacio de reflexión en torno a qué tipo de vida nos daba el Espíritu Santo y cómo nos encargábamos nosotros en nuestra existencia de poder gerenciar de la mejor manera esa vida que Él nos daba. El Padre Alejo nos mencionaba algunas funciones que son y eran muy propias de los profetas, el anunciar y el denunciar, y de alguna manera yo creo que eso va enfocado también a la propia vida que Dios nos da, y que si bien lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, pues lo siguen haciendo los profetas que nosotros tenemos hoy en día. Y les voy a proponer una comparación muy sencilla para que ustedes, 3 compañeros que están aquí conmigo en este espacio, y cada uno de ustedes que está en sus hogares escuchándonos acerca de esta reflexión, pues pueda hacer este ejercicio. Pensemos en qué personajes tenemos cerca a nosotros, algún familiar, algún amigo, un sacerdote, un religioso conocido, que cumplan con la función de profeta. Antiguamente el profeta denunciaba. ¿Y qué denunciaba? El olvido de la ley. Recordemos que no era simplemente la ley por la ley, sino que la ley se convertía en una mediación entre Dios y los hombres, que gracias a ella el pueblo de Israel se acercaba cada vez más a Dios. Entonces pensemos quién de nosotros ayuda a otras personas, a nuestros hermanos, a acercarse más a Dios. En este caso, por ejemplo, a través de la ley o del cumplimiento de los mandamientos, o si lo vamos a llevar desde una perspectiva más espiritual, del cumplimiento de las bienaventuranzas. Nosotros, en ese sentido, estamos siendo profetas, le estamos ayudando a los otros a que revivan su relación con Dios gracias a la fuerza del Espíritu a través de del cumplimiento de la ley o de las bienaventuranzas. ¿Y qué personas también en nuestro alrededor cumplen esa función? ¿Quiénes nos ayudan a nosotros a fortalecer esa relación con Dios? Y por otro lado, los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban la infidelidad a la alianza. Esa alianza era un pacto que se había hecho entre Dios y el pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, un acuerdo, un contrato de mutua relación, de mutuo cariño y de mutua cercanía. Hoy nosotros también tendremos esa facilidad de sentirnos los hijos amados y los hijos predilectos de Dios. Ayudamos a las personas que hay a nuestro alrededor para que así lo sientan. Y el Padre mencionaba otra característica de los profetas, que era el tema de anunciar, ¿verdad, Padre? Sí, claro que sí. Anunciar. Los profetas, pues, en el Antiguo Testamento anunciaban el nacimiento de un Mesías, anunciaban una esperanza. Pues hoy nosotros también estamos llamados a eso, pero ya no a anunciar su nacimiento, porque ya Jesucristo ha nacido, pero sí a anunciar la esperanza en Cristo resucitado, porque durante estos días de Pascua nosotros hemos reflexionado mucho, y las personas que han tenido la oportunidad de asistir a la Eucaristía han escuchado que en las lecturas se ha proclamado el libro de los Hechos de los Apóstoles y esas experiencias que ellos han tenido para compartir precisamente lo que ellos aprendieron de Jesús. Entonces nosotros desde nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, también tenemos esa misión de anunciarles a otros que Jesús resucitó, que el Padre ha prometido un don llamado Espíritu Santo y que Jesucristo nos lo va a regalar, nos lo va a entregar,
y que en medio de todo eso pues se va a cumplir nuestra misión profética. En uno de los episodios que grabábamos anteriormente, el Padre Diego nos recordaba esas tres características que nos da el bautismo. Somos profetas, sacerdotes y reyes, y precisamente a eso apunta la profecía, no a hacer oráculos ni cosas de adivinación ni nada de eso, no, sino a anunciar a Jesucristo vivo y a denunciar cuáles son esos elementos que nos alejan de nuestra relación con Dios. Qué interesante, Paula. Yo creo que esta parte doctrinal que nos acabas de compartir, pues como que nos sirve para iluminar mucho, que nos sirve para comprender mucho mejor cómo es la forma en que el Espíritu Santo también va obrando en nosotros, pero quisiera invitarlos a hacer como el ejercicio de traerlo a la vida práctica, a la vida concreta de nuestra vida, que bueno, Paula nos hablaba de forma muy concreta también, pues no es que fuera una teología pues elevada, pero esto tenemos que ponerlo en la cotidianidad de la vida. No sé si la pregunta sea fácil o difícil de responder, pero la pregunta sería, entonces, a nosotros, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿De qué manera nos está hablando cotidianamente el Espíritu? Pues antes de responder, Padre Diego, mientras hablaba el Padre Alejandro y Paula, pues yo pensaba en eso, en mi bautizo, ¿cierto? En ese llamado fui elegida, hago parte de ese pueblo elegido, y que mi bautizo me da esas tres funciones. Yo siempre lo explico en las catequesis como esa gran misión que tenemos como bautizados, ser esos reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, cuando me invitaron pues como a acompañarlos y me decían el tema sobre los profetas y el Espíritu Santo, cómo habló a través de ellos, pues trayéndolo a la realidad, pues nosotros estamos hoy haciendo de profetas, ¿cierto? Estamos llevando ese deber ser del Espíritu cuando le permitimos que obre en cada uno de nosotros, cuando de verdad permitimos que sea Él el que hable a través de nosotros, cuando de verdad nosotros nos convertimos en ese instrumento, más que ser Milena o padres o oblatas o así, somos ese instrumento que fuimos elegidos por el Señor, y es una bendición grandísima, pues la verdad, yo no me imaginaba ni siquiera estar como en todo este proceso de fe. Mis padres cumplieron con darme una vida cristiana, pero realmente es el conocimiento y el acercarnos a Dios a través del Espíritu que permite que de verdad desarrollemos esa vida en lo que fuimos llamados, ¿cierto? Entonces volver al Espíritu, volver a los profetas, traen grandes enseñanzas. Son importantes conocer esa historia de los profetas porque nos dan dirección a nosotros que estamos en el hoy. El Padre lo decía ahora, el Padre Alejandro lo decía ahora, nosotros ya tenemos a Jesucristo, ya lo conocemos, pero aún así nos falta algo, y que soy muy crítica con eso, la escucha. Podemos tener los templos llenos, pero nos falta la escucha. Y cuando no escuchamos, es muy difícil permitir que el Espíritu de verdad obre en nosotros. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, si mal no estoy, en el capítulo 10 dice, es que la fe entra por el oído. Y me gusta mucho algo que dice Ana Milena, porque yo creo que es lo que tenemos que empezar a pensar también nosotros. A nosotros el Espíritu Santo sí nos habla, pero también nos encarga hablar en su nombre, es decir, prestarle nuestra voz a Él para que hable. Tal vez por eso es que Él nos da los dones, para que nosotros podamos ir a anunciar lo que Él necesita que digamos. Y uno esto a lo que decía el Padre Alejandro, que es cierto, hay que aprender a anunciar y a denunciar, pero también con un sentido en la caridad. Anunciar es también comprender lo que el otro es y necesita para decírselo en el mejor momento. Denunciar es entender cuándo yo puedo ayudar al otro a edificar mientras se equivoca, pues cuando se está equivocando, cómo puedo ayudarlo a que se edifique, y no juzgar, condenar, criticar, porque no me corresponde a mí, ese es el trabajo de Dios. A mí lo único que me corresponde es iluminar su vida, pero en la caridad, porque denuncias sin caridad no es algo edificante. O un anuncio sin fe, sin escucha, un anuncio que yo hago pero primero no lo he recibido, es un anuncio vacío. Así que sí se necesita esta, pues que Milena lo decía muy bien,
es aprender que también el Espíritu Santo a mí me manda a hablar, pero antes de que me mande a hablar a mí, primero me ha mandado a escucharlo. Creo que es parte de la dinámica de la vida en el Espíritu de Dios. Además hay un elemento muy importante que lo mencionaba Isabel en el otro episodio que tuvimos, y es el tema de la dignidad humana. Es decir, si revisamos bien todos los textos proféticos, especialmente los de Oseas, pues siempre nos van a llevar precisamente a ese tema de la justicia social, de la caridad, de devolver el bien por bien, de dignificar a la persona y al ser humano. Bueno, que en ese contexto del pueblo de Israel fue tan complicado. Hoy pues el Espíritu Santo no va a querer otra cosa diferente a eso, a que nosotros con nuestras acciones y con nuestras palabras podamos dignificar la vida del otro. Anunciar no es señalar, denunciar no es señalar, no es decirle al otro hiciste mal, no hiciste, no. Denunciar es decirle al otro, mira, hay muchos caminos en la vida, pero hay un camino especial que es el camino que Dios tiene trazado para ti. Te invito a que lo sigas. Y eso en cierta parte es devolverle al otro su dignidad, su valor como persona, porque es que el Señor no quiere otra cosa diferente de nosotros. Hoy en nuestro tiempo, pues tenemos muchos profetas que no solamente hacen obras sociales, sino que se acercan al pobre, al triste, al oprimido, al que no le encuentra sentido a la vida, a los ancianos que están recluidos en estos espacios geriátricos y que la familia por algunas razones ya no visita, que se acercan donde estos niños que por alguna razón han sido separados de su familia y les alegran la vida, les recuerdan que son personas dignas, les regalan momentos de alegría, de felicidad, les recuerda que son personas importantes. Esa también es nuestra misión profética. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos reconocer en los otros precisamente eso, la presencia de Dios. Pues entonces que nuestras obras hablen de eso. Si lo hacemos, pues vamos a ser profetas de nuestro tiempo. Qué bonito, Paula. Y yo creo que ese también es el objetivo de esto, y es entender cómo nosotros, que somos gente normal, podemos ser profetas. Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios. Dame de beber del agua de ese amor. Mi alma como tierra seca, solo espinas produce, y en su soledad se agrieta, porque le faltas tú. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios. Dame de beber el agua de ese amor. Fuente de agua viva, regálame tus dones, aguardo tu sabiduría, despiértame a tu luz. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios. Dame de beber el agua
ese amor, dame de beber del agua de ese amor. Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés. El Espíritu está también en nosotros para que seamos profetas en nuestra familia, entre nuestros amigos, en el lugar de trabajo, en los lugares de descanso, porque también allí hay que llevar la voz de Dios, ¿cierto? También allí tenemos que ir a hablar de Dios y anunciarlo a Él como lo que es, como que está vivo y presente también en medio de esta historia de amor que Él está escribiendo con nosotros. Y hacerlo siempre al estilo de San Juan Bautista, es decir, Él anuncia que viene un Cordero de Dios, que viene un Salvador, que viene un Mesías, pero Él es capaz de señalar dónde está ese Cordero. Él es capaz de mostrarle a otros, a sus discípulos, dónde es que está ese Salvador. San Juan pudo haber tomado otra posición, decir, no, síganme a mí, que yo les voy a mostrar dónde es. No, Él fue capaz de hacerse a un lado y dejar que los otros experimentaran el Evangelio. Y de alguna manera esa también es nuestra misión, mostrarle a los otros el rostro de Dios, pero no poniéndonos ahí como entorpeciendo el camino, como tratando pues de aparecer nosotros, no, sino ser capaces de ponernos a un lado para que las relaciones entre Dios y los demás también se fortalezcan. Claro que sí. Bueno, a propósito, yo quisiera hacerles una pregunta a Paula y a Ana Milena. 2 preguntas. La primera es que nos cuenten qué es eso de ser oblatas. ¿Qué es oblatas? Esa es la primera pregunta, pero es como por cultura general. La segunda es, ¿cómo escucharon ustedes la voz de Dios que las llamó a ese camino? Bueno, te respondo entonces la primera y Milena hace la segunda. La oblación benedictina es una figura pues que obviamente existe en los monasterios benedictinos, que consiste en que todas las personas, laicos, consagrados, religiosos, cualquier ser humano que quiera vivir su espiritualidad a profundidad, que quiera ser consciente de sus compromisos bautismales, que quiera fortalecer esa relación con Dios, camine espiritualmente de la mano de un monasterio benedictino. Entonces, los oblatos nos formamos durante un periodo de tiempo donde nos acercamos a ejercicios piadosos y litúrgicos como lo son la Lectio Divina, como es la liturgia de las horas, como es la lectura de la regla de San Benito, y de esa manera nos vamos involucrando en la vida espiritual que van llevando los monjes. Luego de un proceso de maduración, de crecimiento y de acompañamiento espiritual por parte de la comunidad monástica, se nos pide entonces hacer una ceremonia donde nosotros hacemos un tipo de consagración, aunque realmente los oblatos no hacemos votos, no somos religiosos, pero sí prometemos caminar de la mano de esta comunidad benedictina particular y crecer espiritualmente en estos elementos que les acabo de compartir. Es una opción libre, es una opción que a título personal pues me ha traído una riqueza espiritual impresionante, porque me he dado cuenta de todos los elementos tan significativos que contiene la regla de San Benito y cómo se pueden llevar prácticos a la vida cotidiana. Uno creería que un documento tan antiguo, escrito por allá en el siglo V, en el siglo VI, no tiene nada para decirle a las personas de hoy. Y si acaso tendrá para decirle a los monjes o a las monjas, pero realmente no. Para todos. Yo, por ejemplo, que soy docente, la he puesto en práctica con mis compañeros en el trabajo, con mis estudiantes, la he puesto en práctica con mi familia, la he puesto en práctica en los grupos pastorales donde me desenvuelvo. Entonces es muy bonito, primero, hacer parte de esta comunidad porque estamos caminando juntos precisamente hacia esa meta, como hablábamos en otros episodios, esa meta al final que es Cristo, el encuentro con Dios, nuestra santidad, y saber que no lo hacemos solos, que lo hacemos en compañía, y no solamente de una comunidad monástica, sino también de personas laicas incluso, que también tenemos esa misma ilusión, ese mismo propósito de vida. Qué bonito. Bueno, y la segunda pregunta era más importante y es, ¿cómo sintieron ustedes la voz de Dios que las condujo por ese camino? Pues
Yo creo que la respuesta es siempre personal, Sí. porque no es lo mismo lo que sintió una persona o lo que sintió otra. O sea que yo también respondo. Claro. Está bien. Bueno, pero quiero agregar algo a lo que dijo Paula frente a la oblación, ¿cierto? Como dijo ella, nosotros no hacemos votos, sino hacemos promesas. Y lo bonito o lo que más es significativo para mí es que cuando uno empieza a hacer, pues cuando el abad le pregunta a uno por qué está ahí, uno empieza recordando su bautizo. Entonces es más como esa renovación bautismal donde hago unas promesas y un compromiso de vida y de fe. O sea, es recordar por qué estoy a este llamado, ¿cierto? Entonces, más que llamarlo una consagración, es como esa renovación bautismal, ¿cierto? Como decía Paula. Y el llamado, como dices, Padre Diego, es de manera personal porque yo venía de un mundo de mucho ruido y el Señor a través del silencio me llamó, me transformó, me empezó a hablar y permití que el Espíritu, a través de ese silencio, esa contemplación y esa oración a la que me dispongo cada vez que voy al monasterio, pues hiciera esa presencia, ese fuego en mi corazón. Entonces empieza a tomar sentido muchas cosas en mi vida, desde mirándolo nuevamente desde bautizada que soy. Entonces, pues casualmente un día X en la Universidad Bolivariana me encuentro con el Padre Diego, ese día nos conocemos, tuvo la capacidad de sacar mi testimonio en unos minutos y su respuesta fue, ¿por qué no eres oblata? Y entonces ahí es el espíritu. El Padre Diego para mí es un instrumento fundamental en mi camino de oblación, siendo diocesano, pero muy cercano a la vida contemplativa de los monasterios benedictinos. Muchas gracias, Mil. Me siento muy honrado de esta mención. Pero bueno, hoy es la primera vez que nos acompañas en estos especiales, pero casi que calcaste mucho de lo que ya hemos dicho en días pasados, de la contemplación, del silencio, de la oración, porque es también ahí donde hablamos con el Espíritu, donde el Espíritu se revela. Es de verdad pues bonito pues como ver también que el Espíritu Santo nos vuelve a insistir acerca de lo mismo, en contemplar, que decía el Padre Alejandro esta semana, que es saborear, pero detenerse a saborear, no simplemente así como tragando entero, sino degustarlo todo. Y esa práctica nos la permite mucho la Lección Divina, el ejercicio orante, y en ese momento de la contemplación creo que es ahí donde logramos de verdad bajar la palabra a nuestro corazón y como a manera de los discípulos de Emaús que arda nuestros corazones. Qué belleza. Y Paula, ¿qué nos tiene para decir? Bueno, pues quisiera primero aclarar una cosa. En Colombia hay 3 monasterios benedictinos de religiosos, ¿cierto? Sí, de religiosos. Está el de Guatapé, el que queda en Envigado, y está el del Rosal, en Cundinamarca, ¿cierto? Ahí sí. Son 4 porque está el de Tibatí, creo que Okay. Milena pertenece al monasterio de Envigado, que es nuestra Santa María de la Asunción, y yo pertenezco al monasterio de Santa María de la Epifanía, que queda en Guatapé. Aunque ambos monasterios, bueno, todos los monasterios pues se rigen por la regla de San Benito y por todos los temas de la espiritualidad monástica, pues cada uno es independiente. Entonces, no somos así pues como una congregación en general, si valga la aclaración, sino que cada uno tiene sus propias características, sus propias necesidades y obviamente sus propios tipos de formación. Como pues yo llegué hace mucho tiempo al monasterio, me hice muy cercana a los monjes, los frecuentaba para hacer ejercicios espirituales, para hacer retiros allí, y de alguna manera se me empezó como a pegar, a impregnar todo eso que decía Milena hace un ratico, del ejercicio de la Lección Divina, de la liturgia de las horas y de la oración, de la contemplación y del silencio. Pasados los años, muchos años, yo diría que, tengo que decir cuántos, no es necesario decir cuántos, pero pasados muchos años, yo me vine a dar cuenta del término oblación. O sea, se lo escuché una vez a alguien en la hospedería, allá en el monasterio, y me llamó mucho la atención. Cuando empecé a leer por mi propia cuenta de qué se trataba, yo me di cuenta que era lo mismo que yo estaba haciendo. Y yo decía, bueno, pues hagamos oficial una cosa que yo ya estoy haciendo hace muchos años. Hablé con el padre Abad, le hice la carta solicitándole ingresar al proceso de la oblación y él aceptó. Y yo dije, bueno, pues menos mal no estaba tan equivocada durante todo este tiempo.
Así pasaron los días, empecé todo el proceso de preparación y ya hace 2 años que soy oblata benedictina. Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, volvamos ahora sí al tema del Espíritu Santo, porque ya se nos acabó este programa. Pero el Espíritu Santo está, porque no se te olvide que los monasterios benedictinos son referentes del Espíritu Santo. Qué bonito. Precisamente por el silencio, la contemplación de la palabra y la liturgia de las horas. Sí, yo quería hablarte porque hemos utilizado un término que a lo mejor algunas personas no han escuchado todavía, que es el término Lectio Divina. ¿De qué se trata? La Lectio Divina es un método para orar con la palabra, pero de pronto el Padre Alejandro nos puede explicar de qué se trata este método. La Lectio Divina es una gran riqueza de nuestra iglesia. Pues nosotros tenemos en la iglesia muchas formas de poder meditar la palabra de Dios, y entre esas tenemos la Lectio Divina, que podríamos decir que es como una espiral. Guido del Cartujo es una de las personas que ha meditado más sobre qué es esto de la Lectio Divina, y él nos ha invitado mucho a nosotros a entender algo, y es que es como ir caminando, como lo decía, pero en espiral, de manera que volviendo sobre el mismo texto paso por paso, nosotros podamos realmente meditar y profundizar lo que realmente el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso la Lectio Divina, pues nosotros la conocemos con 4 grandes pasos, que la tenemos como con unas preguntas que dice el texto, donde desde ese primer momento ya nos habla el Señor a través de su Espíritu, para mirar como cada una de las características del texto analizado o a orar. En un segundo momento, ¿qué me dice el texto? Donde yo ya lo llevo a la vida personal. En un tercer momento se me invita a la oración, donde esa palabra la convierto en oración y donde respondo a lo que el Señor me ha dicho. Y un cuarto momento, a propósito de lo que hablábamos estos días, la contemplación. Poder contemplar o con qué imagen de Dios me llevo yo. Por eso la Lectio Divina tiene que representar para cada uno de nosotros un ejercicio diario. Cuando una persona empieza a entrenar, sea cualquier deporte o a practicar un arte, lo tiene que hacer con mucha constancia. La Lectio Divina hace esto mismo en nosotros, va creando, digámoslo así, mella en nuestro corazón, de tal manera que nos permita a nosotros todos los días poder incrementar nuestra fe. ¿Y por qué en espiral? Porque la idea es que en cada momento nosotros vamos leyendo nuevamente el texto, rumiando el texto, como lo decían los padres de la iglesia, de tal manera que volviendo a él, otra vez pareciera estar en el mismo punto que es el texto, pero más arriba. Ascendiendo en la contemplación, en la comprensión del texto. También a la Lectio Divina se le llama lectura orante de la palabra de Dios, porque fíjense que tenemos como una especie de vicio cuando leemos la Biblia, y es que la leemos para aprendernos o para informarnos de lo que dice la Biblia. Todos ustedes se saben el capítulo del Hijo Pródigo, ¿cierto? Cierto. Totalmente cierto, y también sé que los oyentes en sus casas dijeron sí, cierto. Todos nos lo sabemos de memoria, pero ¿qué nos dice en particular a nosotros el Hijo Pródigo? O sea, ¿por qué ese texto es para mí y no para otro? Porque quiso Dios que cuando yo me acercara a ese texto encontrara un tesorito escondido allí para mí. Entonces, la lectura orante de la palabra lo que hace no es que yo no esté informado de la palabra, o sea, que yo sepa qué dice la palabra, sino que yo me enriquezca y me alimente con ella. Incluso que yo también me vea identificado con esos personajes que aparecen allí. Me acuerdo mucho de un ejercicio de Lectio Divina que hice algún tiempo sobre la visitación de María a Isabel. ¿Lo recuerdan? Claro, claro. Entonces uno tiende como a ponerse de parte de alguno. O sea, yo soy fulano, yo soy aquel o aquella. Uno se identifica. Sí, pero en ese ejercicio de Lectio yo logré identificarme con las dos. Es decir, como parte de mí estaba estéril, espiritualmente hablando, como Isabel, que no podía dar vida. Y como también otra parte de mí era como María, que estaba ahí ansiosa a la espera del cumplimiento de las promesas del Señor. Y todo el tema de la contemplación que proponía el padre Alejo hace un momentico no fue fácil, o sea, porque hacer lectura orante de la palabra es un ejercicio que requiere mucho compromiso y mucha dedicación, y además mucha docilidad de espíritu. Pero poner a bailar, en el buen sentido de la palabra, a ambos personajes, a
a María y a Isabel, y darme cuenta que de esa danza tan bonita salgo yo, que es mi propia realidad, y cómo Dios está actuando en mí, y cómo Él me va diciendo, por aquí es, ojo que por aquí no es muy importante. Más allá de, como decía el padre hace un momento, sentarnos solamente a aprender un texto o sabernos de memoria qué personaje aparece en cuál cita y en cuál no. Es verme yo allí y cómo esas realidades de ellos son también mi propia realidad. Ya para ir cerrando de pronto este día, quisiera que nos quedáramos también con un término muy propio de los profetas y del Espíritu Santo que nos puede servir a nosotros, y es la inspiración. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos inspirar por el Espíritu. Muchas veces nos inspiramos en cosas del mundo, en redes sociales, en lo que vemos en las diferentes pantallas, pero a veces no dejamos que ese Espíritu realmente inspire en nosotros lo que cada uno necesita. Por eso qué bueno que este programa que hemos escuchado hoy nos sirviera a nosotros para eso, para antojarnos de la inspiración de Dios, antojarnos de que Él nos hable y antojarnos de que Él se haga presente en cada uno de nosotros, ayudándonos realmente a discernir lo que más nos conviene, como lo decía el padre Diego al principio, que sea la forma de nosotros poder en ese contacto con el Espíritu, como era una forma privilegiada que tenían los profetas, de nosotros también dejarnos ayudar. De hecho, muchas veces decimos que el gran autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu. Qué bueno que el Señor siga escribiendo grandes mensajes en nosotros y que muchas personas los puedan leer, porque si nosotros realmente somos conducidos y realmente dejamos que esa inspiración toque nuestro corazón, esa palabra perdurará por siempre. Qué bonito, Padre Alejandro. Pues hemos llegado ya al final de este encuentro, de este séptimo especial de preparación para la llegada del Espíritu Santo. Solamente quiero dejar una conclusión. El Espíritu habló por los profetas e inspiró la Sagrada Escritura, pero todavía hoy sigue hablándonos. Nos habla a través de profetas de nuestro tiempo, nos habla a través de nuestra familia, nos habla también a través de la sabiduría que Él mismo ha infundido en nosotros, pero por otra parte también a nosotros nos ha consagrado profetas por el bautismo para que le prestemos nuestra voz a Él y Él pueda seguir hablándole a la humanidad, revelándole el amor de Dios. Yo quiero desearles a todos un resto de día muy feliz. Agradezco a Ana Milena, a Paula Andrea y al Padre Alejandro por estar aquí con nosotros. Y también quiero agradecer a las emisoras que forman parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín, porque nos permiten llegar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga a todos y que el Señor los acompañe. Del Padre, en el nombre del Hijo, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Espíritu Santo, ven. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame. Santo Espíritu, tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme. Santo Espíritu, tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme. Santo Espíritu, tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme. Santo Espíritu, ven.
María la Madre de Dios, Reina de paz, por los santos del cielo, Espíritu ven. Por María la Madre de Dios, Reina de paz, por los santos del cielo, Espíritu ven. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu, ven. Santo Rafael, Gabriel mensajero, Espíritu ven. Por Miguel tu valiente y Santo Rafael, Gabriel mensajero, Espíritu ven. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu. Tómame, lávame, renuévame, restaurame, inúndame, úngeme, Santo Espíritu, ven. Hasta aquí, el Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Realización, Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín y el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Espíritu Santo.